¿Qué harías si te enteras de la destrucción inevitable del universo en el que vivimos y todos los universos existentes? Al inicio de esta película vemos a Barry Allen con su traje de Flash corriendo a través de lo que parece ser un túnel temporal, viendo cómo al final termina muy confundido en su laboratorio completamente destrozado, viendo una sombra muy extraña la cual termina desapareciendo segundos después. Inmediatamente después de recordar que había tenido un incidente con sus experimentos, decide ir a una cafetería cercana para comer algo, conociendo ahí a una camarera llamada Iris West, la cual le cuenta que ese era su último día de trabajo en ese lugar, ya que quería convertirse en una reportera. Por desgracia, después de ver a un hombre anciano en la ventana de la cafetería, aparece corriendo nuevamente en el túnel temporal, terminando en medio de una pelea en medio de la ciudad central, siendo salvado por Superman de ser asesinado por un androide llamado Amazo, aunque se sorprende debido a que no sabía por qué conocía su nombre. A pesar de esto, mientras se recuperaba, Superman trata de detenerlo sin tener éxito, ya que al detenerlo comienza a absorber su energía y poco a poco acabando con su vida, pero esta vez Flash es quien lo termina salvando. Por este motivo, él trata de llamar su atención para alejarlo, pero después de su primer intento también termina en el suelo, pero por suerte son salvados por otro héroe conocido como Flecha Verde, logrando así escapar en su auto. Por desgracia, al ver que Superman se encontraba en muy mal estado, antes de desmayarse les pide que lo lleven con uno de sus amigos, viendo minutos después que habían llegado hasta la mansión de Bruce Wayne, el cual, al ver el estado en el que se encontraba, les dice que lo metan para poder ayudarlo. Curiosamente, en este momento vuelve a viajar por el túnel temporal y vemos que ahora se encontraba con Iris, pero se encontraba en un punto diferente del tiempo en el que estaba planeando su boda. Lamentablemente, al tratar de ayudar a un hombre de la calle al darle dinero, se da cuenta de que se trataba del anciano de antes, el cual al tocar su cabeza lo hace viajar de nuevo por el túnel temporal. Esta vez vemos a Barry siendo visitado por Bruce Wayne, pero él iba acompañado de un chico llamado Dick Grayson. Por este motivo, él lo invita a que vaya a jugar con su sobrino Wally al sótano mientras conversaba con Bruce, descubriendo que él quería que lo ayudara a conseguir un buen lugar en un orfanato de Ciudad Central, y a pesar de que Barry le sugiere a Bruce que lo adopte y lo convierta en su aprendiz, al final se termina negando. Al viajar de nuevo por el túnel, vemos una vez más a Superman siendo ayudado por Bruce, el cual les hace saber a Flash y a Flecha Verde que sabía sus identidades. Además, se da cuenta de que el androide Amazo había absorbido su energía. Al investigar quién lo había creado, ven que se trataba de un doctor llamado Anthony, el cual, después de haber aceptado trabajar para las empresas del Lex Luthor, había sido reportado como desaparecido, por lo cual se proponen ir a buscarlo para detener a su androide. Además, una vez que amanece y Clark está mucho mejor, todos tienen una conversación en la cual acuerdan que lo mejor para estas situaciones sería formar un equipo con más héroes para poder combatir amenazas como Amazo, por lo cual van por héroes como Vixen, John Jones y Linterna Verde, pero por desgracia este último les dice que ya pertenecía a un cuerpo de linternas verdes y se va de ahí. Pero es en ese momento cuando el anciano aparece una vez más y toca la cabeza de Flash para hacerlo viajar por el túnel temporal, apareciendo a la mitad de una calle y haciendo que dos autos choquen entre sí, viendo cómo toda la gente a su alrededor parecía temerle. Es esta razón por la cual no entiende por qué el anciano lo había enviado ahí, pero al ver que había un velocista que estaba robando un barco, decide intervenir para detenerlo. Es aquí cuando ese velocista le dice que había matado a todos los velocistas del planeta con ayuda del sindicato del crimen, los cuales terminan llegando en ese momento, descubriendo que su equipo estaba conformado por Power Ring, Old Man, Superwoman, Ultraman y él, siendo este el momento en el que todos lo atacan y lo capturan, pero al mismo tiempo Flash entra de nuevo en el túnel temporal. Al ver a los héroes de antes, descubrimos que todos ellos habían conformado un nuevo equipo y su cuartel sería en la estación terminal de Metrópolis. Esto sin mencionar que el nombre de este equipo sería la Liga de la Justicia, pero inesperadamente Amazo aparece una vez más para atacarlos al lanzarles varios autos, viendo que a pesar de que tratan de detenerlo, Superman es inmovilizado una vez más. Pero cuando Flash usa su super velocidad para salvar a la gente, Amazo comienza a hablarle para decirle que sus amigos estaban en peligro, descubriendo que su función era prolongar y mejorar la vida humana, pero a pesar de esto estaba absorbiendo la energía de todos los héroes, explicándole a Barry que sus parámetros habían sido modificados por alguien más a quien tenía que obedecer, descubriendo inmediatamente que se trataba del Lex Luthor, el cual aparece dentro de un traje robótico y estaba usando a Amazo para detener a los héroes. Al ver que Flash lo estaba distrayendo mientras los demás planeaban algo, deciden que lo que debían hacer era detener a Amazo de cualquier manera posible. Pero cuando a Flash se le ocurre algo y entra al túnel temporal, termina llegando a una nave en medio del multiverso, viendo cientos de tierras en un mismo espacio. Pero instantes después regresa a la tierra del sindicato del crimen, siendo este el momento en el que Superwoman lo obliga a decir de dónde venía, diciéndoles que venía de una realidad diferente a la suya. Es aquí cuando le cuentan que ellos eran el gobierno absoluto,
ya que incluso habían acabado con la vida del ex Luthor, el cual había tratado de detenerlos. Por desgracia, debido a que ahora sabían que su realidad no era la única, ellos tratan de obligarlo a que los lleve a su realidad para poder conquistarla, pero antes de matarlo, el anciano aparece a la mitad del salón y los detiene usando su magia, mostrándoles a través de portales que muchas tierras estaban siendo destruidas por una ola de antimateria. Al atravesar una vez más el túnel temporal, vemos a Barry en el día de su boda, siendo acompañado de Jon Stewart, el cual era uno de los linternas verdes de esta realidad. A pesar de que le pide que no lo haga, él decide ir a ver a Iris antes de la boda, contándole que había estado teniendo visiones con otros momentos de su vida, y que no recordaba qué, pero algo importante siempre sucedía en el momento de su boda. Una vez más, vemos que atraviesa el túnel, llegando hasta su realidad, en la cual termina encontrando al Dr. Anthony, el creador de Amazo. Es aquí cuando él explica que tenía una enfermedad que lo hacía envejecer a hipervelocidad, por lo cual Lex lo había animado a crear a Amazo para poder absorber la energía de los héroes y así usarla para ayudar a los humanos, entre ellos él, y así poder vivir más tiempo. Pero Lex lo había engañado y había reprogramado al androide para usarlo de manera diferente. Por otro lado, vemos una vez más los portales con los mundos destruyéndose, viendo que la tierra del Sindicato del Crimen también estaba siendo destruida, y a pesar de que al principio parece que Ultraman y Superwoman estaban tratando de salvar a la gente, descubrimos que en realidad solo querían proteger su cuartel y sus estatuas, las cuales terminan siendo destruidas. Al ver que todas las realidades estaban siendo consumidas, el anciano le dice a Flash que todo estaba perdido. En cambio, vemos una vez más a la Liga de la Justicia peleando contra Luthor. A pesar de que Amazo le dice que la energía de los héroes era peligrosamente baja, él le dice que continúa absorbiéndola, viendo que a pesar de todos sus esfuerzos, Luthor logra defenderse de cada uno de los ataques de los héroes. Así que mientras él y Flecha Verde trataban de detenerlo, Amazo continúa drenando la energía de Superman, Vixen y J'onn J'onzz. Afortunadamente, antes de que el androide libere toda su energía contra Batman y Flecha Verde, Flash llega junto al profesor Anthony, el cual le explica a Amazo que Luthor le había mentido y lo estaba usando para un propósito diferente, y a pesar de que él trata de obligarlo a que acabara con la vida de Anthony, Batman logra inmovilizarlo. Esto mientras el profesor le ordena a Amazo que le entregue la metaenergía que había absorbido, lo cual termina acabando con su vida, viendo que había hecho todo lo contrario para lo que lo habían creado. Por lo cual, después de que los héroes le explican que Luthor había sido quien había enfermado al doctor, el androide se abalanza sobre él y destruye completamente su traje hasta dejarlo en el suelo. Pero antes de matarlo, Flash lo detiene, siendo aquí cuando decide devolverles la energía a los héroes, solo para terminar apagándose al disculparse con Flash por todo lo que había causado. Curiosamente, justo después podemos ver a una versión de Barry mucho más grande, ya que tenía el aspecto de un anciano. Después de que se levanta para desayunar con Iris, volvemos a ver a ambos en el día de su boda, siendo aquí cuando él le promete que todo saldría bien. Unas horas más tarde, todos se encontraban en la ceremonia mientras ellos eran casados por Vixen, pero inesperadamente, una mujer conocida como Harbinger aparece a través de un portal para llevarse a Barry con ella debido a que muchas tierras corrían un grave peligro, pero Iris trata de convencerla de darles un poco más de tiempo y a cambio el resto de héroes en ese lugar también la acompañarían. Inmediatamente vemos que es transportado a la nave en medio del multiverso que vimos antes, viendo que en ese lugar había cientos de versiones de los héroes más conocidos de la Tierra, entre ellos una versión de Aquaman sin una mano, un Dick Grayson con el traje de Robin e incluso una chica conocida como la Cazadora, tratándose de la hija de Batman y Catwoman. Después de que Harbinger sigue llevando a muchos otros héroes y científicos a ese lugar, entregándoles diferentes trajes y poderes, descubrimos que la verdadera identidad de Harbinger era Kara Zor-El, la prima de Superman. A pesar de todo esto, es ahí cuando un ser conocido como el Monitor se presenta ante ellos para decirles que pertenecía a una raza que solo se dedicaba a observar el multiverso entero, pero él había roto esos votos para intervenir y salvar a todos de un peligro mayor, tratándose de una ola de antimateria que estaba borrando todas las realidades a su paso, por lo cual los había reunido ahí para salvar a todos sus mundos. Por otro lado, vemos de nuevo al Flash anciano, el cual, después de desayunar con Iris, se pone su traje para salir a lo que él llamaba trabajar junto a su esposa. Todo esto mientras en la realidad del Sindicato del Crimen llega la ola de antimateria, ante lo cual todo el equipo decide atacarla de la única manera que podían a pesar de que no serviría de nada, corriendo directo hacia ella para tratar de detenerla, lo cual a Flash le parece algo estúpido e inútil, pero a pesar de esto ellos deciden intentarlo, usando todos sus poderes sin tener éxito y siendo borrados junto al resto de la gente. Después de que el Monitor le explica todo a los héroes, uno de ellos, conocido como Pregunta, le pide que les explique por qué solo había reunido a héroes de la Tierra, a lo cual él les explica que después de que la Tierra caía, el resto del universo también lo hacía,
por lo cual era primordial salvarlas, lo cual Flash termina confirmando gracias a las visiones que había estado teniendo y cómo había estado viajando en el tiempo y las realidades descontroladamente. Así que después de que todos aceptan trabajar juntos para idear un plan para salvar a sus realidades y de que Flash ve morir a Johnny Quick al ser consumido por la antimateria, vemos una vez más al Flash anciano, descubriendo que había guardado en su sótano la cabeza de Amazo, al cual alimentaba generando energía en una caminadora especial. Es aquí cuando Amazo le informa que había preparado instrucciones para crear algo que podía salvar a su mundo, ya que aparentemente estaba siendo consumido por la antimateria. Por otro lado, en la nave del monitor, Flash aparece una vez más llevándoles café a todos, diciéndoles que había recolectado ingredientes de las tierras de todos los héroes, dándoles la idea de que podían colocar un generador vibracional masivo en cada una de las tierras para evitar que fueran afectadas por la antimateria. Es por esta razón que inmediatamente comienzan a construir dichos generadores en todas las tierras que aún existían, esto mientras el Flash anciano también estaba construyendo una por su propia cuenta, viendo que usaba su supervelocidad para evitar ser alcanzado por la antimateria. Lamentablemente, mientras el Superman de la Tierra 1 junto a otro Clark Kent construían el generador en otra de las realidades, ven que la ola de antimateria había acelerado y estaba destruyendo todo más rápido, siendo aquí cuando Barry se encuentra de nuevo con el anciano, el cual le dice que lo único que podía hacer era correr hacia Iris. Por lo cual, antes de que todo fuera destruido, ambos se abrazan y la ola de antimateria llega al lugar. Lamentablemente, mientras el Flash anciano construía su torre junto a Iris, ella termina cayendo al suelo debido a su avanzada edad, así que después de despedirse, ella muere en sus brazos, pidiéndole que haga todo lo que pueda para salvar al mundo. Por este motivo, mientras todas las realidades son destruidas, el Barry anciano termina de conectar todos los cables de su torre, pero aún tenía que activarla corriendo en la caminadora, despidiéndose de Amazo antes de subir a ella y hacer que el tiempo avanzara de manera normal. Al comenzar a correr, logra alimentar la máquina de vibración, lo cual hace que todas las demás torres en el resto de las tierras también se activen y hagan que se vuelvan intangibles, logrando hacer que la ola de antimateria no las afecte y todas las realidades restantes se salven, viendo que después de esto, el monitor es visitado por un personaje conocido como el Espectro, el cual aparentemente era quien le había dado la idea de reunir a los héroes para salvar sus realidades. Además, una vez que el Flash anciano se despierta y ve que Amazo había sido destruido, es visitado por el Espectro, el cual le dice que la fuerza de la velocidad lo reclamaba, pero antes debía hacer una última cosa, viendo que es transportado al momento en el que su versión joven estaba en su laboratorio destruido. Además, viaja aún más al pasado para visitar a un personaje, el cual sería importante más adelante, y advertirle sobre el peligro que habría en el futuro, solo para terminar desapareciendo al desintegrarse. Viendo al final cómo antes de ser reclutados, Barry y Iris habían logrado tener su boda rodeados del resto de héroes y sus amigos. Además, todos los demás en la nave del monitor se alegran al haber salvado sus mundos, pero en ese momento, muchos de ellos comienzan a borrarse como si alguien hubiera alterado el pasado de todas las realidades y las hubiera borrado, siendo Kara una de las únicas sobrevivientes, terminando así esta película. En conclusión, esta es la película de Crisis en Tierras Infinitas. En lo personal me gustó bastante la historia, aunque evidentemente aún se siente bastante incompleta hasta ver la segunda parte, la cual esperemos que se estrene en poco tiempo, además de que es necesario ver algunas otras películas para entender algunas cosas. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de los próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.